ese hombre no tiene ni pie ni cabeza. Que nada, que fuimos transportados allí. ¿A qué te refieres? ¿Al interior de Sí, al interior de la nave. Sí. Me fui para casa. Sentí con el miedo que tenía, claro. Para mí, yo creo que vio algo que no era de este mundo. Ascendiendo de la tierra, de aquí, de la tierra nuestra. Teníamos un piso que daba hacia la ría de Vigo, a la montaña de Domayo, ahí cerca de Moaña, y efectivamente una noche como a las 10 me llama mi esposa que estaba viendo una luz grande que se movía por cerca de la torre de retransmisión que hay en ese alto de la montaña. Y efectivamente fuimos allí, los niños también, y entonces vimos como del objeto grande salían objetos más pequeños y volvían a entrar en la grande. Y después tuve noticias de un gran amigo, el hijo de una amiga de mi mujer, de allá de un barrio de Vigo, que él se dedicaba a pescar, y un amanecer sobre las 5 de la mañana en la ría de Vigo con otros pescadores vieron un objeto que salió del mar luminoso grande que iluminó toda la ría gigantesco. Y también tuve la noticia también que 2 policías de Vigo municipales que iban en una patrulla por el monte del Castro de Vigo que vieron también ese objeto sobre la ría de Vigo. Y además por lo que leímos, ¿no?, de los trabajos que hicisteis en aquel tiempo, además es que era variado, ¿no?, porque tenías testimonios de gente que literalmente les habían perseguido luces, a otros que incluso hablaban de humanoides. Bueno, me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Chandresa de Queixa, ¿no? Es decir, 2 ancianos que observan 2 humanoides pegados, que además es algo como, bueno, pues como muy bizarro, ¿no? Sí, el caso de Chandresa de Queixa ocurre ya al final de la oleada, es uno de los últimos. Pero a lo largo de la oleada hubo casos, bueno, humanoides, y entre ellos está el caso de Ferrerías, que es muy, digamos, para mí es muy importante por las circunstancias que lo rodearon, precisamente, y por la descripción que hace el testigo. Que, bueno, ya te comentaré, pero se trata de una descripción que encaja punto por punto con algo verdaderamente inverosímil. Que no se le podría ocurrir a ese hombre ni en una probabilidad de 1 entre 50.000 trillones, es imposible. ¿Cuántos casos en total se pudieron recoger a lo largo de los meses que duró la oleada? De lo que fueron avistamientos de luces, de lo que fueron avistamientos en el suelo, incluidos los casos de humanoides, aproximadamente 450 casos. ¿450? Sí, en 5 meses. En 5 meses. Incluso me da la sensación de que el impacto que provocó en la opinión pública fue tan brutal que recuerdo que hasta los carnavales de ese año el disfraz más demandado sí, es cierto. Era el de extraterrestre, ¿no? Sí. Bueno, es que hasta vinieron de una televisión rusa a entrevistarnos aquí a Lugo y a ver si ellos pillaban algo también en aquellos días. Jole. Apenas unos días, las luces anaranjadas en los cielos y víctima de los nervios, empezó a gritarles que bajaran. Y aquello, fuera lo que fuese, bajó. Recoger testigos de zonas rurales, sea Galicia o Andalucía o cualquier otro lugar de España, le da un toque de autenticidad, porque en los años 90 no teníamos, como ahora, la posibilidad de comunicarnos a través de las redes sociales, de los teléfonos móviles, de los ordenadores, sino que estábamos en el aislamiento. Y ese aislamiento era una garantía de que no había una influencia de la ciencia ficción, del cine, de los relatos que se estaban escuchando ya en las grandes ciudades. Por lo tanto, da un plus de autenticidad. Bueno, Marcelino, cuéntame, ¿para qué hemos venido aquí? Bueno, hemos venido aquí para que veas el lugar, para que estés in situ donde ocurrieron los hechos quizá más impactantes de la oleada, el aterrizaje de una nave con 8 humanoides aquí en la localidad de Ferrerías. Creo que en toda la oleada no se produjo algo similar. O sea, que el impacto que tuvo fue tremendo. Desde tu punto de vista, ¿es el caso más importante de todos los que ocurrieron? Sí, es el más importante de todos. El más importante porque realmente, por el número de humanoides que se vieron en este claro. Y luego, la forma en la que se desarrollaron los hechos y las coincidencias que trajeron esos hechos. Que no me las puedo imaginar como que el testigo se lo haya inventado. Es completamente imposible. O sea, el testigo es fiable. Muy fiable, totalmente fiable. O sea, yo creo que José Manuel siempre ha dicho la verdad. Para mí, las veces que lo entrevisté a lo largo del tiempo, que fueron bastantes, durante años, que pasaba por aquí, lo volvía a entrevistar, es que no añadía ni quitaba nada de lo que sucedió. Absolutamente nada. Y o sea, mantenía el mismo relato. Claro, el paso del tiempo puede hacer que olvides un detalle, que no, era lo mismo siempre. Por tanto, el tío no mentía, pero sí de claro, no mentía. ¿Y dónde ocurrió esto? Aquí mismo. Pues vamos para allá. A mí no me cabe ninguna duda que
que en Ferrerías aterrizó un ovni del que descendieron varios humanoides, por varias cuestiones. En primer lugar, por las huellas que encontramos en el terreno. Además, nosotros llegamos al día siguiente de que se produjera ese aterrizaje y tuvimos la oportunidad de observar no solo las marcas del tren de aterrizaje de ese objeto volador, sino también las pisadas enormemente extrañas de esos tripulantes de ese objeto volador. La luz era muy enorme, muy grande, una gran expansión y toda blanca. Una esfera muy blanca. Y tenía un sonido como a vegas de trozos de miel. Pero un sonido muy grande, muy enorme. Pero es que además José Manuel Castro no fue el único testigo, sino que hubo más personas en la zona que observaron esa bola luminosa que acabó aterrizando en el terreno de José Manuel Castro. Pero es que hay más, porque a 2 kilómetros en línea recta de Ferrerías hay una base militar de comunicaciones. Y varios militares de esa base de comunicaciones tuvieron la oportunidad de ver un objeto volador alrededor de una de las antenas de comunicación de esa base, objeto volador que luego tiró hacia la zona de Friol, hacia la zona de Ferrerías. Pero es que hay más, porque días antes y días después del aterrizaje, en esa zona se observaron muchos ovnis. Marcelino, ¿qué fue lo que pasó aquí en este lugar? Pues aquí la noche del 7 de marzo, a las 0:20 de la noche, aterrizó un objeto enorme en forma esférica que llevaba 8 individuos en su interior. Tenía el tamaño de una casa de 2 plantas, según el testigo, y él pudo observarlo perfectamente desde ahí, a 50 metros de distancia. O sea, José Manuel estaba por allí. Sí, a 50 metros, y el aparato estaba encima de aquel monte. Sí. Él comenzó a oscilar el aparato y él le hacía señales con una linterna diciéndole que bajase. Estaba allí en esos coches y yo le decía, baja, una linterna que tenía roja, era, que me acuerdo ahora. Que bajara, baja. Y claro, vi que venía hacia mí, fue cuando me escapé. Y el aparato bajó en vertical hacia la cúspide de los pinos, sí, y vino en vuelo rasante hasta aquí, hasta esa finca que está aquí. Y ahí mismo se quedó quieto, pero girando. Y en el interior, según el testigo, había 8 individuos. Y giraba y hacía el zumbido de un enjambre de abejas, según él, o algo parecido al centrifugar de una lavadora. Giraba muy despacio y, según él, los individuos que estaban dentro no se caían. 3 estaban verticales en el centro y 2 tumbados contra, digamos, la esfera de cristal, ¿no? Uno enfrente del otro. Medirían aproximadamente entre 2,5 metros a 3 metros de estatura. Y la esfera giraba, ellos se mantenían en la misma posición sin que les afectase, digamos, la gravedad y caerse. Y en ese momento se abre una rampa de luz de colores del arco iris hacia esta finca que estamos aquí. Justo aquí. Justo en esta, sí. Y por esa rampa bajan 3 individuos de unos 90 centímetros de estatura, con las manos puestas, uno en el hombro de los otros, según el testigo, como si estuviesen jugando al tren. Yo me fui para casa, sí, con el miedo que tenía, claro. Y desde la ventana yo vi que andaban por aquí todo, circulando. Dentro del aparato salieron 3, esos 3 hombres que salieron de allí del aparato. Era igual que a monos, iban 3 formados, y iban saltando igual que a monos. Al llegar al borde del haz de luz y tocan lo que es el terreno físico, la finca, ahí comienzan a botar los 3 sin separarse de esa postura, como jugando al tren. Llevaban los tobillos juntos, las rodillas flexionadas, unos trajes oscuros ajustados y una especie de casco pequeño que les embutía la cabeza. Y la posición era esta, sobre los hombros del otro uno y otro. Una posición muy similar a una pintura que hay en Tassili que tiene 11.000 años de antigüedad. La región de Tassili al-Najer, en el sur de Argelia, es considerada la capilla sixtina del arte rupestre y uno de los lugares más extraños del planeta, porque aquí el hombre del pasado representó sobre los abrigos de montaña lo que observaba a veces en los cielos, y lo que veía eran seres de un tamaño superior a los habitantes de la zona, que parecían llevar escafandras y que además, como una especie de monstruosos polifemos, tenían un solo ojo. En este lugar encontramos escenas que despiertan demasiadas preguntas, como esta, que es conocida como el rapto, en la que vemos a estos seres de cabeza redonda que parecen conducir a varias mujeres al interior de algo parecido a burbujas.
Pero la que nos interesa es esta. Son varios seres, los dioses de aquellas gentes hace miles de años, que parecen ir en fila y que se asemejan sospechosamente a lo que vio José Manuel Castro. ¿Cómo es posible? ¿Cuánto dura la experiencia aproximadamente, el avistamiento? El avistamiento pudo durar como mucho unos 3-4 minutos. Que ya es tiempo. Sí. 4 Claro, minutos. es que te pones a pensar y es que, tal y como lo describe, es decir, un objeto flotando, bajan unos señores de 90 centímetros, empiezan a saltar uno detrás de otro, haciendo el trenecito, se van hacia un riachuelo que hay allí. Es que es tan absurdo que alguien no se puede inventar es eso. surrealista, y es que alguien podía inventarse una cosa así, pero que coincida la descripción que él hace de esos pequeñitos. Exactamente las vestimentas, cómo se bajan, cómo van unidos unos a otros, con algo que está pintado en las cuevas de Tassili, datadas esas pinturas, como tú bien sabes, de hace unos 10 o 11.000 años, también esa casualidad a mí no me encaja. Claro. O sea, José Manuel aquí vio lo que vio, no miente, está diciendo lo que ha visto. Yo me pregunto cómo José Manuel pudo, sin conocer, porque me consta que no conoce las pinturas de Tassili, hacer una descripción tan exacta de esas pinturas en los elementos que bajaron aquí en su finca. Bueno, yo creo que la respuesta en este caso es porque vio algo muy parecido, ¿no? Lo vio tal cual, tal cual. Y entonces estos individuos, una vez abandonan el haz de luz, empiezan a botar muy deprisa, sin separarse entre ellos, y se dirigen hacia el fondo de la finca, que hay un regato. Ahí les pierde la pista. Por la mañana siguiente, él va a buscar a su hermano y vienen aquí, es cuando encuentran el reguero de huellas que bajan hasta el río, las pequeñitas. El día siguiente vine a ver el rastro que había lá, de esa noche heló, y se veía el rastro de ellos como nada. Y de otra cosa no era, que eran de ellos. Las personas eran así, largas y estrechas, como a 2 dedos, no eran muy anchas, eran estrechas. Y luego aparecen unas huellas grandes de un solo ser, de una zancada de 1,40 m aproximadamente, que se dirigen hacia el centro de la finca. Y en esas, digamos, huellas que dejó, eran de 19 centímetros de profundidad y 32 de largas, ese pie nosotros lo rellenamos con escayola y sacamos los moldes. ¿Hicisteis moldes? Sí, esos moldes los llevamos a la Universidad de Santiago. ¿Cómo eran esas huellas? Eran como 3 dedos grandes que se penetraban en la tierra y una parte trasera que venía a coincidir en el talón, donde había una protuberancia como si también se ajustase al terreno. Más que, digamos, un pie desnudo, parecían las improntas de un zapato de agarre al terreno, de algo especializado para eso, para agarrarse al terreno al pisar. Y en la Universidad de Santiago, en el Departamento de Zoología, no supieron decirnos, después de consultar un montón de libros sobre huellas de Europa, de animales, de qué animal se podía tratar. Es muy difícil que sea una invención de una persona, es decir, tenemos desde una base militar, tenemos desde una pobre chica que también lo ve a unos metros, tenemos en pueblos vecinos como Sarriá que también tienen este tipo de avistamiento, entonces parece muy extraño que todo el mundo coincida a inventarse la misma historia de la misma manera y en el mismo momento, ¿no? Hubo 2 testigos más, pero que no vieron a los humanoides, lo que vieron fue la esfera que merodeaba por esta zona. Uno es una señora que vivía en aquella casa, que oyó los gritos de José Manuel diciendo bajad, bajad y haciendo así con la linterna, y otro fue una señora que tiene un negocio de hostelería y había salido fuera a una bodega a buscar vino y vio la esfera en la zona que se dirigía hacia el alto de Portonovo. Era una esfera, según ella, a esa misma hora, exactamente, inferior a la luna llena, pero de color completamente anaranjado, que es la descripción que nos hacía el testigo a nosotros cuando la vio ahí. Con lo cual no estamos hablando de una alucinación de José Manuel, sino que realmente... 2 personas sí que vieron esas esferas. Pois a ver, eu estaba, como facíamos moi a menudo, collendo auga nunha fonte que é ali cerquiña, estaba guardando as garrafas no maletero do coche. E nada, mirei para arriba e vin unha cousa en forma de rombo, con 4 luces, con 4 focos nos extremos, de luz blanca. E así en un principio desto que non o pensas, pensei que era un avión. Seguín colocando as garrafas no maletero e deime conta, non? Digo, jolín, para ser un avión teria que facer un ruido tan baixinho, o sea, ao ir tan baixo, tiña que facer un ruido exageradísimo, non? Eso foi o que máis me chamou a atención, o que me fixo volver a levantar a cabeza e mirar, digo, non pode ser un avión, que va, imposible. Houberan salido todos os veciños a fora. O seguinte fin de semana, cando vin a prensa, pois o que decían que pasaran Ferrerías, pois está como a 2 kilómetros de onde estaba eu, en Cotá, guardando a auga.
Marcelino, tú el caso lo has investigado en profundidad, has mantenido contacto, de hecho, con el testigo, con la familia, prácticamente todo lo que fue aquella oleada tremenda, te la pateaste enterita con todos los casos. ¿A qué conclusión llegaste? ¿Qué crees tú que le ocurrió a José Manuel aquella madrugada? Para mí, yo creo que vio algo que no era de este mundo. Que nada, que fuimos transportados allí. ¿Allí te refieres al interior del Sí, al objeto? interior de la nave, sí. Vamos a llamarlo objeto, nave, llámalo como quieras. Lo que sí recuerdo, y eso es muy, muy importante, como a las 4 de la mañana, de repente me despierto, me siento en la cama, me quedo sentado y digo, la luz. ¿Y cuándo se apagó la luz? José, ¿quién fue Paco Padrón? Bueno, Paco Padrón es una figura importantísima en el mundo de la radiodifusión y la comunicación en Canarias. Esa es la faceta menos conocida de un personaje que se convirtió en clave dentro del mundo del misterio. Él y otros compañeros fueron citados justo aquí, a través de un medio del que vamos a hablar más adelante. Fueron citados por los extraterrestres un día determinado y en este lugar concreto. Sí, esta es una historia realmente apasionante porque es historia viva del misterio en Canarias y a nivel nacional. Son citados en un lugar que ellos no sabían que tenía una tradición previa de lugar encantado, de lugar mágico con ciertas historias anteriores, muy antiguas, y viven una experiencia que se convierte en un clásico de los encuentros cercanos, incluso de las abducciones, cuando prácticamente en España no se hablaba de encuentros de este tipo tan cercanos y mucho menos de contacto directo con tripulantes dentro de las naves. O sea, que se puede decir que, de una forma u otra, ellos, sean lo que sean, acudieron a la cita. Efectivamente, tú lo has dicho, no sabemos quiénes son ellos, pero a la cita acudieron el día, en el lugar y a la hora prevista. En aquel tiempo la Ouija era un instrumento más de la investigación, como perfectamente podía serlo una cámara de fotos. A través del tablero se producían contactos de todo tipo, incluso con seres que decían proceder de otros planetas. Por eso nuestros protagonistas no dudaron a la hora de seguir las instrucciones que algo o alguien les estaba dando. Al fin y al cabo, se trataba de un encuentro previa cita. Suso, ¿cuánto tiempo hace que no vienes aquí? Uy, desde la fecha de Marra. Estamos hablando de 45 años. Lo que ocurrió aquella noche está considerado un clásico de la historia de la ufología en España, porque el avistamiento fue espectacular, tanto que provocó que durante años esta playa se convirtiese en punto de reunión para quienes deseaban encontrarse nuevamente con ellos. Y se produjeron más avistamientos, pero los protagonistas de aquella primera noche fueron 3 amigos cuyas vidas cambiarían para siempre. Suso Santos fue uno de ellos. Jamás ha hablado, jamás hasta hoy. Ha caído la noche en la playa de La Tejita y hoy, cuando se cumplen 40 años de aquella experiencia, nos encontramos con él en el mismo lugar donde sucedió todo. Yo me imagino que esto no tiene nada que ver con cómo era entonces, ¿no? En absoluto. Esto es una playa ahora turística 100%. Entonces, no, venir aquí era una aventura. Este era un lugar, aparte que la playa es grande, pero era un lugar recóndito. Tenías que venir al Médano, en carretera asfaltada. Después tenías que remontar toda esa montaña roja que la llamamos, sí, por una pista de tierra infernal para llegar aquí. Y claro, era complicado, ¿no? Sí, no era fácil, y menos de noche. Vosotros no queréis contactar, simplemente queréis investigar. Investigar porque ¿qué había ahí? Y de repente un día largamos los deditos allí, ¡pam!, en el vaso, y sale OPAT, como suena, OPAT 35. Una especie de ordenador, porque claro, de entrada era como que no era un personaje, sino un ordenador, pues. Y más, por el nombre que nos puso, pues más bien parecía una cosa técnica, ¿no? Sí. OPAT 35. Bueno, de sopetón nos tropezamos con el tema OVNI, con aquel bicharraco que decía llamarse así. Aparte de eso, pues nosotros curiosos queríamos ver, queríamos observar, queríamos que aquello fuese a más. Pues venga, cita. Pues nada, llegamos por ahí para acá y llegamos hasta 10 minutos tarde sobre la cita. Y nos enteramos de los 10 minutos tarde, porque claro, cuando bajábamos ya bajando aquí en la montaña, sí, resulta que vimos ahí un pedazo de bicho que pensamos que era un barco. ¿Y justo aquí enfrente? Aquí mismo, aquí, sí. Es que tú ves la luz aquella ahí, de un velero que hay ahí, pues bueno, ahí. Pero era muy grande, ¿no? Llevamos el tablero con nosotros porque era la manera que teníamos de comunicar. O sea, ¿traéis la Ouija? Claro, porque al final teníamos varias.
La de campo era, pues nada, una chapa marina con la letra pegada y el vaso, que siempre era especial, el vaso. ¿Y os pusisteis a hacer aquí la Ouija? Sí, pero dentro del coche. Dentro del coche. Claro, bajamos la pista, llegaba hasta ahí, yo atrás, Paco, Emilio y yo, el tablero aquí. Y eso estaba ahí, nosotros pensando que ya se había acabado otra vez la experiencia, porque había un barco ahí. Y ahí empezamos, venga, tablero aquí, en las rodillas mías, porque yo en el sillón de atrás, y yo viraba para atrás, los dedos, pam, pam, y aquí yo empezaba a y lo primero que dice, llegasteis 10 minutos tarde. ¿Y dónde estáis? Y el vaso salía, estaba mirando porque tenía el tablero en mis rodillas, ¿no? ¡Bum! Se caía al suelo del coche, vengo otra vez. ¿Pero dónde estáis? Salía del tablero. O sea, que era como si estuviera señalando allí, a la luz. A la luz no, al traste. No era una luz, era un pedazo de bicho que había ahí. Ah, que sois vosotros los que estáis ahí. Sí, el vaso. Siempre al centro, y del centro sí, no y las letras, ¿no? Bueno, cada vez que tocaba el sí, pues eso. Y nos podéis hacer una señal. Y recuerdo que el vaso tocó el sí, y justo tocando el sí, del centro del aparato que estaba ahí, porque tenía como dos luces así, en el centro de esas dos luces se encendió otra, más grande incluso que las dos que estaban ya ahí, digamos, de situación. Enorme en el centro. Vale, el vaso viene al centro. Aquello está encendido. ¿Lo puedes apagar? El vaso vuelve otra vez, toca el sí. Y se apaga. Se apaga. Bueno, ¿lo puedes encender otra vez? El vaso va y toca el sí. Automáticamente otra vez, ¡wow! Se vuelve. Enciende. Vuelve al centro. ¿Lo puedes apagar? La secuencia siempre era la misma. Sí, y se apaga. Tercera vez. Hay un foco que sale de donde salía esa luz central. Sale un foco que ilumina ahí enfrente, justo la montaña roja, y se posó sobre el coche. ¿Llegó hasta vuestra posición? Sí. Nos alumbró. Y ya el tablero no funcionaba. Ya el vaso empezaba a tontear, a dar vueltitas, ¿no? Pam, pam. Miro para adelante, ¿no? Miro para abajo. Porque claro, ellos estaban mirados hacia mí. Yo lo tenía siempre enfrente del trasto, ¿no? Y en esto que agacho la vista así, a ver qué decía el vaso, no decía nada, levanto la vista y ahí no había más nada ya. Desaparecido. Había desaparecido. Pero desaparecido en el agachar la vista y volver a levantar. Al otro día me estaban esperando, llego a la oficina yo. Ellos habían hecho ya un cálculo horario antes de llegar yo. Pero después lo hicimos los tres. Y coincidimos en que por lo menos mínimo faltaba una hora. O sea, habíais perdido una hora del tiempo. Una hora sí, si no era una hora y media. Pero bueno, echándole tiempo, dándole tiempo al tiempo, regalándole al tiempo más tiempo, mínimo una hora. Creo que Paco Padrón se sometió a una sesión de hipnosis. Sí. ¿Qué fue lo que desveló esta sesión? Bueno, pues según decía Paco, que nada, que fuimos transportados allí. ¿Allí te refieres al interior de la nave? Sí, al interior de la nave, sí. Vamos a llamarlo objeto, nave, llámalo como quieras. Lo que sí recuerdo, y eso es muy, muy importante, como a las 4 de la mañana, de repente me despierto, me siento en la cama, me quedo sentado y digo, la luz. ¿Y cuándo se apagó la luz? ¿Cuándo se apagó la luz? El foco llegó, ¿te acuerdas? Sí. Se posó en el coche. El coche se iluminó, todo eso, pero nosotros no somos conscientes de cuándo se apagó esa luz. O sea, que es posible que toda la experiencia se produjese en el momento en el que se acercó esa luz y también hay el tiempo perdido. Claro. Suso, dígame. ¿Por qué no has contado esto en 45 años? Bueno, no sé, que tampoco estaba yo de exhibicionista por ahí, porque sabes a lo que me refiero, sí. ¿no? Yo, por ejemplo, programas en la tele, que aquel cree y el otro no cree, que aquel... Yo, perdón, pero si estoy hablando contigo precisamente porque no se trata de eso, porque si no te habré dicho, conmigo no cuente. Oye, Suso, y después del tiempo que ha pasado, la pregunta difícil. Dilo. ¿Qué crees tú que había detrás de esas luces? Allí había algo, con lo cual había alguien. 45 años sin hablar públicamente, sin regresar al lugar donde ocurrió todo, donde ellos, una noche inolvidable, decidieron confirmar a 3 jóvenes que ya estaban entre nosotros. El lugar es tremendamente especial y reconozco que el personaje ha logrado conmoverme. Es la sensación que se percibe cuando alguien cuenta la verdad. Testimonios como el de Suso Santos hacen que se tambaleen mis dudas porque él, precisamente, no duda. El caso Manises es, sin duda alguna, el incidente ovni más importante de la ufología en nuestro país. Ocurrió la noche del 11 de noviembre de 1979.
El comandante Javier Lerdo de Tejada, un piloto con muchas horas de vuelo en sus casi 15 años surcando los cielos del planeta, se tuvo que enfrentar esa noche a algo que nunca antes había visto. Frente a la cabina había unas luces rojas muy potentes que realizaban movimientos extraordinariamente veloces y que se aproximaban amenazantes. Así fue la conversación entre el comandante Lerdo de Tejada y la torre de control del aeropuerto valenciano de Manises, sobre cuya vertical se encontraba el avión Super Caravelle con 109 pasajeros a bordo. TAE 297. TAE 297, dígame. Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Sí. Afirmativo. Y TAE 297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire? El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. TAE 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. La situación se volvió tan extrema, el riesgo de colisión era tan real, que el comandante Lerdo de Tejada tomó la determinación de realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto militar de Manises. Algo único en la historia de España. Barcelona, de TAE 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297 recibida. Barcelona, TAE 297, pongo rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si saben algo. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde Valencia. El piloto sigue sin entender qué es lo que está ocurriendo y cuando ya decide, pues primero elevar la nave y ve que aquellas luces le siguen, asustado lógicamente por el peligro que eso puede comportar para el vuelo, decide hacer un aterrizaje de emergencia en Manises, en Valencia. Hubo, si no recuerdo mal, como 40 testigos, entre ellos el director del aeropuerto, Morlán, y bueno, ellos vieron varios objetos moviéndose en la zona, sobre el aeropuerto, e incluso en un momento determinado ellos encienden las luces de pista porque piensan que se trata de un tráfico que va a tomar tierra. Cuando ya el Super Caravelle de la compañía TAE está en aproximación al aeropuerto de Valencia y se ha desviado de su ruta, los controladores le piden a Lerdo de Tejada si creen oportuno que un interceptor de la defensa despegue para tratar de identificar a ese objeto que ha llegado a situarse a media milla de distancia. Y en la base de los Llanos, en Albacete, está preparado para salir el capitán Fernando Cámara. Fernando Cámara me contaba que lo que más le impactó no fue ver los ovnis o perseguirlos, no, sino que cuando él pensaba voy a activar la filmadora del avión, la filmadora quedaba colimada, anulada. Y decía, es imposible, si yo desde que lo pienso al momento que activo la filmadora pueden ser centésimas de segundo. Ya lo sabían o me leían el pensamiento y colimaban, anulaban la filmadora. La geometría de armamento exactamente igual, el radar exactamente igual, todo. Eso fue lo que más le asustó a Cámara. Uno de los testigos de excepción de aquella inolvidable noche fue el director del aeropuerto de Manises, el señor Manuel Morlán. Hace bastantes décadas que no concede entrevistas a los medios de comunicación y precisamente por eso mismo nos hemos ido a hablar con él. Miguel Morlán era el responsable del aeropuerto el día que ocurrió todo y nunca antes hasta ahora había concedido una entrevista. Él mejor que nadie sabe qué ocurrió la noche que los ovnis persiguieron a un avión comercial en el espacio aéreo español. Y ahora nos lo cuenta en exclusiva. Don Miguel, ¿qué cargo desempeñaba usted en el mes de noviembre del año 1979? Director del aeropuerto de Valencia. Por lo tanto, podemos decir que era usted la máxima autoridad civil del aeropuerto. Sí, sí.
¿Y diría usted que aquello que ocurrió aquella noche era algo normal, que tenía explicación? No, imposible. ¿Qué se le pasa a usted por la cabeza cuando de repente le comunican que hay un avión con 100 pasajeros a bordo que se ve obligado a aterrizar en el aeropuerto que usted dirige porque le están persiguiendo unos ovnis? ¿Qué se le pasa a usted en ese momento por la cabeza? Me llamaron, ¿sabes? Y me dijeron eso, que había los ovnis estos que les pegaban las pasadas para arriba y para abajo, que iba a más de 10.000 kilómetros por hora, que les sabe, y entonces que subían, que bajaban y que entonces se habían asustado los pilotos y que habían cambiado rumbo a Manises, por lo cual cuando vino ya teníamos preparada la pista, teníamos todo preparado. Lo que tenía que hacer era dejar la pista limpia para aterrizar el avión. Se habló en algún momento de la visión de un objeto, pero realmente había más, ¿no? Bueno, eran la nave y los 4. Estamos hablando, por lo tanto, de 4 objetos. No, de 5. De 5 objetos. Claro. Lo que pasa es que de los 4, 2 fueron los que siguieron a cámara y los otros 2, uno se fue hacia Madrid y el otro fue hacia Palma, porque los del radar de Palma lo vieron allí. De lo que le voy a preguntar ahora se ha escrito muchísimo. Yo creo que si hay alguien que me puede sacar de dudas es usted mismo. ¿Fueron detectados estos objetos por el radar? Sí, sí, claro, de Itana. Yo ya, cuando llegó el avión ya lo sabía, porque yo inmediatamente, nada más salir, solamente cuando llegaron los ovnis encima de Palma y giró, ya inmediatamente me llamaron y dio la casualidad que en ese momento estaba yo en la oficina de tráfico del aeropuerto por la noche. ¿Y esos objetos en el radar se veían, esas evoluciones que hacían? Sí, todo. En el radar de Itana. Miguel, entonces entiendo que la decisión de solicitar un scramble, es decir, que un caza saliera en misión de intercepción de este objeto desde la base de los Llanos, fue suya. Sí, claro. ¿Y qué fue lo que ocurrió durante el vuelo de ese caza? ¿De ese caza? Hombre, pues cámara siguió a 2, porque los otros 2, ya te digo que se fue uno para un lado y otro para otro, ¿sabes? Y entonces lo siguió y entonces cámara llegó hasta Tortosa, luego hicieron a Mahón y vuelta para acá, ¿sabes? Y entonces ya llegó un momento que cogió y se estaba acabando el combustible y se fue. Fueron momentos tensos, pero entonces ocurrió algo que nunca antes se ha contado en ningún medio. Aquellos objetos tomaron tierra. Y hay más. Hay que decir que hay un momento en el que estas luces extrañas se sitúan sobre el cielo del aeropuerto. Y ustedes encienden las luces, entiendo que en ese momento pensando que se trataba del TAE que iba a aterrizar, pero sin embargo no era el TAE, ¿no? No, sabíamos que venían detrás. Sabían que venían detrás. Claro. Y luego, después a las 3 de la mañana, los 4, antes de aterrizaron en la pista transversal del aeropuerto y el teniente, que era un meteorólogo que había en la base, nos llamó por teléfono y en el mismo que estaba hablando, ya se están yendo ya. O sea, aterrizaron los 4 en la pista transversal. Hubo mucho profesional, ¿no?, que trabajaba en el aeropuerto, que ese día, por ejemplo, Salvador Tomás, ¿no?, que creo que era el jefe de seguridad, que observó en los cielos perfectamente lo que estaba ocurriendo. ¿Usted también lo vio? Sí, pero si eso estaba Salvador Tomás, pero estaba las órdenes mías. Y estaba, por cierto, mi hijo también, ¿sabes?, que estuvieron viendo y sobre todo vieron perfectamente lo de la nave que giró. Cuando por fin el avión aterriza, ¿usted habló con el comandante Lerdo de Tejada y con Ramón Zuazo? Instantáneo, estaba esperándole en la oficina de tráfico. Venían pálidos. Es lo que le iba a preguntar, ¿cómo estaban ellos? Pálidos. Y había los pasajeros, iban durmiendo y entonces, como aterrizaron con mucha velocidad, pues entonces se movió el avión, del miedo que traía, aterrizaba a toda marcha, y entonces había 2 chicas austriacas que me dijeron que habían estado viendo por la ventanilla todo. Miguel, cuando en el año 92 el Ejército del Aire, a través de su órgano de inteligencia, el Mando Operativo Aéreo, decide desclasificar los informes vinculados al asunto de los ovnis, y usted, me imagino, que habrá tenido acceso al informe Manises y ve lo que cuentan y las explicaciones que dan,
¿Qué opina usted? No, es que yo eso no pasé de ello. O sea, ¿Pasó yo usted no, de ello? yo pasaba de los informes. Yo como sabía lo que sabía, la verdad, no te necesitaba leer informes ni nada. Pero usted sabe que hay una vertiente más crítica con este caso, Sí, ya. que asegura que estuvieron literalmente viendo las luces de una refinería de escombreras en Murcia. Eso no tenía pie ni cabeza, lo de escombreras. Sí, entre otras cosas porque entiendo que un piloto como cámara sabe distinguir perfectamente lo que es un objeto fijo en el cielo a un objeto que se está Pero si moviendo. además no se ve, las escombreras por donde pasaron no se ve. Esa escombrera no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, desde su punto de vista, después del tiempo que ha transcurrido, que entiendo que usted habrá pensado mucho en aquel día, usted es ingeniero aeronáutico. Sí. Fue director del aeropuerto de Manises, cuando se produce además el conocido como incidente de Manises. ¿Lo que ocurrió aquel día no era terrestre? Por supuesto. En pleno siglo XXI da la sensación de que la tecnología supera cualquier cosa que podamos imaginar. Y aún así, los pilotos no siempre pueden explicar qué les sucedió ese día, en pleno vuelo, que les marcó la vida para siempre. Juan Reyes, comandante con más de 30.000 horas a sus espaldas, es un buen ejemplo de ello. Juan, si te parece, vamos a remontarnos por unos instantes al año 1997. Tú estabas realizando el vuelo Nueva York-Madrid y cuando estabas a punto de llegar a destino, a eso de las 4 de la mañana, ¿qué fue lo que ocurrió? Cierto, el 12 de marzo del 97, estamos regresando en el vuelo AEA 118 de Nueva York a Madrid, y a las 4:14 de la mañana me alerta el copiloto, señor Tomeu Salvá, de algo fuera de lo normal, enfrente y debajo de nosotros. Nuestra altura era de 39.000 pies, 11.800 metros, y en una posición geográfica a 50 millas, 92 kilómetros al oeste de Vigo, sobre el mar. Según has comentado en alguna ocasión, aquella noche, digamos que no había nada que pudiera distraer vuestra atención, era una noche clara. ¿Qué fue lo que visteis exactamente? El objeto que nosotros vemos, delante, es un objeto redondo, grande, muy grande. Fue impresionante porque, nos asustó el tamaño que tenía. Y de color, con dos focos en el centro, muy iluminado con esos dos focos, una luz muy fuerte, hasta el punto que te diría que la luz casi que nos alumbraba a la altura del avión cuando ya lo sobrevolamos, ¿no? Alrededor se veía el perímetro perfectamente delimitado a través de una como ligera capa de nubes o humo. No se podía apreciar bien, ¿entiendes? Pero sí era debajo. Yo calculamos que sobre el agua. Claro, yo me imagino que en esos instantes os quedasteis pensando, pero bueno, ¿esto qué demonios es, no? Cuando yo veo eso, pues llamo al Control Madrid y le pregunto si hay algún NOTAM. Un NOTAM es una publicación que se hace en aviación para cuando va a suceder algún entrenamiento, alguna maniobra, alguna delta que está activa que no se puede sobrevolar. Una delta es un área donde no podemos entrar cuando están los militares haciendo ejercicios de tiro o lo que sea, ¿no? Y me dice que no hay ninguna maniobra ahí que se sepa, que no hay nada, no tenemos ninguna información. ¿Y qué es lo que usted ve?, me dice. Entonces yo le digo que veo un círculo que está enfrente y debajo, aproximadamente de unos 40 por 40 kilómetros. 40 por 40. Pero ese tamaño es brutal, ¿no? 40 por 40, sí. O sea, porque yo le digo que es como la isla de Gran Canaria a vista de 39.000 pies. Eso es lo que yo dije que en su día, que está grabado y está en ese informe, en ese famoso informe que a fecha de hoy todavía sigue clasificado, aún no se ha desclasificado. Hay que decir, Juan, además, que si por si acaso había alguna duda, la confirmación de que había algo extraño que estabais viendo
la dio precisamente un Iberia que volaba unas millas detrás de vosotros, ¿no? Sí, efectivamente. Detrás viene un Iberia 10 minutos más tarde y pasamos ya a otra radio. A las 4:30 de la mañana llama el Iberia y dice: Madrid, toda la información que te dio el Europa 118 es 100% correcto. O sea, él ratifica todo, lo cual quiere decir que el aparato estaba estable, no estaba en movimiento, estaba estable. Los pilotos, ya sean civiles o militares, así como el personal de tierra relacionado con la aviación, nos aportan los datos más serios, más incontestables de la realidad del fenómeno OVNI. Es obvio que a día de hoy no sabemos exactamente qué son los OVNI. Podemos tener 1000 teorías, pero la realidad no la sabemos. Si alguien ha estado más en contacto con esa realidad, posiblemente son los pilotos, porque son esa gente que surca los cielos y por tanto comparten el mismo medio. No hay ninguna duda de la realidad del fenómeno OVNI y de la interacción del encuentro de estos objetos voladores no identificados con aviones civiles y militares. Son miles y miles y miles y miles los casos de los que disponemos, y muchos de esos casos fueron investigados por los militares de prácticamente todos los países del mundo, han elaborado informes sobre esos casos y han sido dados a conocer. Por lo tanto, no hay ninguna duda. Sin menospreciar a los testigos que alguna vez se han enfrentado al misterio de los objetos volantes no identificados, es evidente que los pilotos, por su conocimiento de todo lo que sobrevuela nuestras cabezas, son testigos de excepción. Y como hemos visto, no siempre pueden explicar qué fue aquello que un día inolvidable apareció cuando menos lo esperaban, rompiendo en 1000 pedazos las leyes de la aeronáutica y seguramente rompiendo en 1000 pedazos su rutina diaria. Como hemos visto, la mayoría coinciden en que no existe ni antes ni ahora una tecnología capaz de descender y ascender miles de metros en cuestión de segundos, sin que ello suponga un riesgo vital para quien tripula dichos artefactos. No al menos una tecnología humana. Por tanto, y sin más opciones posibles, los pilotos que han sido testigos se plantean otras posibilidades. Por ejemplo, que inteligencias de otros mundos habitados estén surcando los cielos de nuestro planeta, utilizando una tecnología que avalaría esta arriesgada propuesta. Y aunque suene a ficción, la realidad, a día de hoy, es tozuda y contundente. No en vano es muy probable que en estos mismos instantes, en algún rincón de nuestro cielo terrestre, un piloto que vuela tranquilo esté a punto de encontrarse con algo que romperá sus esquemas para siempre. Y entonces llegará el momento de empezar a hacerse muchas preguntas, para las que de momento nadie tiene respuesta.